porque el tema que vamos a enfocar ahora innegablemente hace parte de la cultura actual y lo hace de forma creciente. Los antiguos chinos tenían dos modos de medir una distancia de un pueblo a otro. Si eran 5 kilómetros en un terreno plano o en bajada, decían, bueno, pues sí, son 5 kilómetros. Pero si era en subida, con esfuerzo, decían, entonces son 10 kilómetros. Yo creo que nos va a tocar una de a 10, porque el tema es verdaderamente complejo, es muy extendido y en este tema, sin ser verdaderamente un profesional del tema en cuanto a ciencia o filosofía de la ciencia, pues yo creo moralmente todos los cristianos del siglo XXI tenemos una obligación moral de conocerlo. La relación entre ciencia y vida espiritual a la luz de una teoría que es, ustedes saben, hoy bastante expandida, la teoría de la evolución. Ante todo, ¿de dónde viene esta teoría de la evolución? Bueno, la teoría de la evolución y otra que vamos a ver surgen de las grandes interrogantes del hombre a través de toda la historia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Entonces, ante estas grandes interrogantes, ustedes saben que hay respuestas filosóficas, teológicas, científicas. Y en nuestro tema tratamos de preguntarnos si es posible una relación entre creer y comprobar científicamente en el campo de la comprensión de la vida humana en el entorno del mundo. Es decir, delante de un ser que somos nosotros, que estamos en el mundo, nos preguntamos si puede haber un diálogo constructivo, convergente entre la ciencia y la fe. Esto sucede en varios campos. Ciencia y fe se encuentran en varios campos, pero ahorita vamos a enfocarnos en dos que suelen encontrarse o chocar o tratan de conciliarse, que son las dos grandes teorías del origen del universo y la teoría de la evolución en explicación del origen de las especies, pero sobre todo de la humanidad. ¿Cuál es la teoría del origen del universo que hoy prevalece? Nosotros tenemos un libro sagrado que es la Biblia, todos los pueblos tienen una cosmogonía, es decir, una explicación del origen del cosmos, pero diríamos que superando las explicaciones que se con llamadas precientíficas, o sea, religiosas, Feuerbach decía que una explicación religiosa es precientífica. Vamos a hacerle caso un momentito, ¿verdad? Y vamos a buscar una explicación que no sea directamente la religiosa bíblica, que habla de un Dios creador, por ejemplo, ¿no? Que habla de un Dios que lo hace todo. Hoy prevalece la teoría de la gran explosión. Una teoría que, si somos justos, pertenece realmente en su originalidad al sacerdote belga de Lovaina, Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, ¿no? Él fue el que dio origen realmente a esta teoría, hablando de un átomo primitivo o un huevo cósmico, mal llamado hoy día la teoría de Hubble. Y naturalmente, pues él explicó que al principio tuvo que haber un huevo cósmico que se rompió, que explotó, y de ahí vienen todas las cosas, ¿no? Una explosión o expansión inicial que se sigue desarrollando, decía Georges Lemaitre, en un universo dinámico y no estático. Esta teoría de Lemaitre fue una teoría muy apreciada incluso por el que está en la foto con él, Albert Einstein. Y Einstein le decía a Lemaitre, mire, su teoría es interesante, pero sus principios físicos son terribles, porque Lemaitre era sobre todo un matemático y como teólogo no manejaba una explicación
de la altura de la física de Einstein, ¿no? ¿Qué decía Lemaitre? La razón última de esta gran explosión es una acción o intervención natural, sobrenatural o divina originaria. Y si le preguntamos, Padre Lemaitre, ¿y cómo se llama esa intervención? Él dice el amor de Dios, ¿no? Y ahí se rompió el diálogo. Cuentan que una vez la reina de Holanda invitó a un baile, a una recepción a Einstein y le dijo: oiga, señor Einstein, ¿qué piensa usted de lo que dice el padre Lemaitre? Y entonces Einstein hizo una cara tan fea que la reina le dijo: mejor toquemos el violín. Y se pusieron a tocar el violín, ¿no? O sea, hay como una actitud en contra de Lemaitre. Yo digo que es injusta, ¿eh? ¿Por qué? Porque después el que se ha apropiado de esta teoría, y esto lo dicen muchos que profundizan, es nuestro querido Stephen Hawking, ¿no? El indiscutible Stephen Hawking, el maestro de maestros, ¿eh? Dios mío, Stephen Hawking es el que ha creado esto, ¿no? Antes estuvo Lemaitre, y quién sabe si antes de Lemaitre estuvo otro, ¿no? Pero coinciden en que hubo un Big Bang, pero sin ninguna intervención sobrenatural. No hace falta Dios para explicar el universo. Todo surge de una lógica intrínseca e inmanente. Esto es lo que dice nuestro amigo, ¿no? Hawking, ¿no? Y acuérdense que hay gente que sigue vivamente a esta persona. ¿Alguno de ustedes en sus horas de aburrimiento mira Nat Geo? Mire cuánta gente peca aquí, ¿ah? Mamma mía. Bueno, miren a Gio. Pero en Gio se está pasando una serie que se llama Hablemos del Cosmos. Esa serie, como la historia de Dios, en el fondo reducen la existencia de lo divino a una percepción personal, valga la redundancia, ¿no? A un íntimo, a un sentir. Por ejemplo, el conductor es el famoso Neil deGrasse Tyson. Él dice: gracias a la ciencia vamos dándonos cuenta que Dios simplemente es la suma de todas nuestras ignorancias. Bueno, entonces ya vemos un poquito que hay una gente que sigue ciegamente no solo la teoría del Big Bang, que es una explicación satisfactoria, pero no la conclusión: esto viene sin Dios. Esta hipótesis del conocimiento del origen como no límite es algo que está prevaleciendo mucho, ¿no? En otras palabras, este encuentro tuvo en el 2016 entre Hawking con el Papa Francisco, si ustedes no lo saben, ¿no? Fue invitado, el Papa lo llevó y decía al final nuestro amigo Hawking, que él no ceja en su postura: no busquemos razones antes de la gran explosión, porque sería como preguntarse qué hay al sur del Polo Sur. Es decir, estamos haciendo preguntas de balde, ¿no? Entonces, esta es la primera teoría que está de moda. Yo creo que todos hemos escuchado, compartimos, la ciencia cada vez más explica la satisfactoriedad del Big Bang como la gran explosión. Siguen expandiéndose los universos, ahora hay nuevos universos que acaban de encontrar la semana pasada, ¿no? En un recondito oscuro encontraron muchos universos. Pasemos a la segunda teoría, que es la teoría de la evolución, sobre todo la evolución humana. Es un puesto científico muy antiguo. Antes de hablar de la teoría de la evolución, hablemos de ese puesto científico que hablaba del movimiento como una imperfección. El movimiento, o lo que se mueve, es imperfecto porque dice es mutable, no ha alcanzado el punto máximo del ente. Parménides decía: lo que se mueve, pues claro, si se mueve no es perfecto, por eso lo que es y no puede no ser. O sea, un universo que percibimos como móvil, pero en el fondo es estático. Bueno, viene el contrario. Heráclito decía: no, todo constantemente se mueve, hay una mutación que es la característica del ser y no su imperfección. En otras palabras, si vamos a decir que todo está ya creado perfectamente, bueno, no hay que discutir, pero si aceptamos que hay un movimiento, entonces quiere decir que habría una evolución.
Fíjese que el principio de que las cosas se mueven, cambian, mutan o evolucionan es bastante antiguo. La evolución, cambio o transformación con finalidad de perfeccionamiento, fíjese que suena mejor para explicar el cosmos que una teoría del quietismo. Los antiguos decían que el estado más perfecto es la inamovilidad. Tanto que Dios fue explicado ya en una de las teorías aristotélicas como el motor inmóvil. Solo que hizo así, ¡pum!, y se comenzó a mover todo lo demás, pero él es inmóvil, ¿no? Una teoría muy curiosa. Fíjense que esta teoría excluye un acto primordial y por lo tanto una creación de la nada. ¿Cómo creó Dios las cosas? ¿Cómo te lo explicaron a ti en el catecismo? Bueno, estaba Dios un día pensando qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque no hacía nada, porque entonces fuera imperfecto. No se mueve, él es quieto. Y un día dijo, ¡pum!, de la nada surge el mundo. Es un concepto muy importante. Nosotros lo seguimos manteniendo, yo diría, no cada vez menos, sino con una cierta revisión, porque ese concepto de una creación de la nada lo sostiene nada menos que Santo Tomás de Aquino. El doctor Villarreque, que evidentemente proclama la validez del tomismo, yo creo que es válido siempre, no vamos a negarlo, no estamos contradiciéndolo, pero no explica lo que vamos a ver ahora, la verdad del texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de la creación? El texto bíblico, ustedes saben, el manuscrito más antiguo es el manuscrito de Leningrado del siglo XII, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La traducción que está aquí abajo, la que está abajo es mala, se ve que es una de estas Biblias interlineares, ahí le falta la letra B, que es la letra B, pues, en hebreo, ¿no? La Bet. En el principio creó Dios. Ahora, mire usted esta palabra, la palabra baraj. En todas las Biblias, baraj, el hebreo se lee para allá, ¿no? Pero aquí vamos para allá porque baraj, ¿cómo se traduce en toda la Biblia? Baraj, creó. Pero esta es una interpretación de la Vulgata. In principium creavi Deus caelum et terram, dijo Jerónimo. No vayamos a atacar a Jerónimo, por favor, ni vayan ustedes a botar su Biblia. Pero cuando la palabra baraj explica lo que Dios hizo, más que pretender explicar una creación, ¡pum!, de la nada, trató de explicar que Dios hizo pasar de un caos inicial en una acción ordenadora que da sentido a las cosas que conocemos. De hecho, es así. Dice el texto bíblico, al principio que Dios hizo el cielo y la tierra, y la tierra era caos y confusión. Tohu babohu. Una palabra muy rara, ¿no? Tohu babohu. Eso es lo que dice. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Mire que ya había algo. Cuando Dios dice baraj, ¿verdad? Yo lo había creado, ¿verdad? Y va creando todo después, ¿verdad? La luz y todo. Realmente lo que está haciendo Dios es prácticamente ordenar el desorden. La creación en el sentido bíblico, semítico, no es una creación de la nada, lo cual no estamos diciendo que no sea así, pero no es la intención del semita que no comprendía que las cosas puedan ser creadas de la nada. Hasta el hombre lo hizo Dios de tierra. Hay una cosa precedente, ¿no? La creación de la nada es un concepto aristotélico tomista que nosotros aplicamos en nuestra comprensión, pero no es el texto realmente lo que explica. Dios hizo pasar del caos al cosmos, ¿no? De la confusión al cosmos. Acuérdense que cosmos es una palabra griega, viene cosmético, ¿no? Nos ponemos cosmético, ¿no? Nos arreglamos. Antes de las 7 de la mañana estamos en un caos. Pero después de pasar por el espejo ya viene el cosmos. Eso fue lo que hizo Dios. Hay algo preexistente y baraj no es crear pin como una varita mágica, aunque Dios omnipotente puede hacerlo,
Somos realistas como tomistas, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice que Él organizó. Fíjense que la desorganización va a ser fruto del pecado. Dios separó las aguas, ¿no? Y cuando el hombre pecó, abrió el Señor otra vez el chorro y se vino el diluvio. Y las aguas de arriba se mezclaron con las aguas de abajo. Y todo tuvo un dry cleaning. No, es un wash and wear. Una buena lavada y todo volvió al caos inicial. El pecado siempre desorganiza, vuelve a que todo sea ese caos que Dios quiso eliminar. Ahora, ¿qué pasó en el caso del hombre? El texto bíblico, estamos siguiendo el Códice de Leningrado del siglo XII, que es el más antiguo que tenemos, usa el mismo verbo, dice, Vayikbre Elohim ha-Adam. Vayikbre, aquí ustedes saben que los verbos hebreos tienen 3 letras, ¿no? Bet, Rosh y Aleph, el mismo verbo, ¿no? Y cuando Dios dice que crió al hombre, no dice, hizo así. ¿Quién es el que es así? Mickey Mouse en la película Fantasía, ¿no? No. Dios tomó de la tierra. Ustedes saben que Adán hizo esa tierra o lo que había, la materia, él le dio una calidad muy grande, ser Selem Bedemut, o sea, imagen y semejanza. No hay cosa en la creación más remitente a Dios que el hombre. Podrá ser un maravilloso paisaje, pero el hombre tiene esa calidad especial por haber sido creado de imagen y semejanza de Dios. Acuérdense que vamos a verlo después, pasémoslo, ¿no? El texto bíblico pues afirma la creación de Dios como autor, pero no describe el modo. Y ahí entra el evolucionismo, ¿no? ¿En qué Dios pudo haber hecho esto? Entonces, delante de la creación se hicieron 2 posturas. El creacionismo, no, afirma la creación literalmente como dice la Biblia. El barro, la insuflación, sin contar con una situación precedente. Antes de Adán solo había barro. De hecho, vamos a ver que Adán no tenía nombre. Adán es barro. Tanto que lleva el artículo ha, que en hebreo es el barro. Decimos nuestro padre Adán, y algunos se llama Adán por aquí, pues está equivocado. Eso quiere decir, no es nombre, es un sustantivo. Barro. Eva ya es otra cosa, ¿no? Viviente es un adjetivo. Entonces, cuando lanzamos esta teoría, se nos viene en contra lo que se llama el fundamentalismo bíblico, que es un fundamentalismo que dice, no, así como está en la Biblia es. Es una postura muy recomendada cuando surgió no la teoría de la evolución, sino el evolucionismo. Cuando hablamos de un ismo es cuando quita a Dios. La evolución, una teoría aceptable, pero el evolucionismo es el que quiere sacar a Dios. Por ejemplo, el Vaticano I decía, es ignominiosa la doctrina que afirma que los inicios del género humano se encuentran en un vil simio. El Vaticano I decía eso. El Vaticano II no dice otras cosas, ¿verdad? Para que vean que también hay un cierto progreso. Entonces, postura creacionista cerrada, dura, el creacionismo literalista del fundamentalismo. ¿Qué es el evolucionismo? En base a la evidencia de los periodos previos de la estructura actual de las especies, incluso la humana, pero sin aceptar ese origen de Dios. Hay un evolucionismo que dice, pero yo le voy a comprobar a usted con estos huesitos, como los dinosaurios, no están en la Biblia, ¿no? No están en la, pero ahí están los huesos. Entonces, ¿cómo meto eso yo en la Biblia? Este es un tema de honestidad científica también. Vamos a ver eso al final, ¿no? No explican cómo hizo Dios para pasar esta postura. La Iglesia, respecto de la evolución, cuando se desató la furia, tuvo 3 papas, o ha tenido 3 papas, 4 realmente, ¿no? Pío XII, Humani Generis, es el origen de la humanidad, ¿no? Dice, solo a la luz de la fe se puede demostrar el origen divino del hombre. No está negando la cosa científica, pero dice, solo a la luz de la fe se comprende el todo, ¿no? Una buena epistemología, como decía el doctor Villarreque, es la que nos falta ahora, ¿no? La Iglesia acepta que puede haber un cuerpo que evoluciona, pero cuidado, no toque el alma. El alma no es producto de la evolución, sino que es exactamente el don de Dios, el toque de Dios.
como digo, ante la reacción cientificista contra la fe. Vamos a dejar este párrafo porque es un poco largo. El Papa dice, mire, pero hay algunos que abusan. En el laboratorio se encuentran las pruebas de una evolución ósea, muscular de la especie y ya sacan conclusiones. Aquí no hay Dios, cuando no es eso lo que hay que probar. Está que probar que hubo una evolución y no la ausencia de Dios. Vamos a dejar ese párrafo un poco largo. San Juan Pablo II dice, la teoría de la evolución es más que una hipótesis cuando explica el origen del cuerpo humano. O sea, se está creciendo en la aceptación, pero respeta la presencia y origen divino del alma. Volvemos y vamos a otro paso más allá, Benedicto XVI, ¿verdad? Un papa verdaderamente admirable. Dice, desde el iluminismo, al menos una parte de la ciencia se empeña con tenacidad en buscar una explicación del mundo en la que Dios sea algo superfluo. Así sería inútil nuestra vida, ¿no? Dejamos el texto, que es un poco largo, y lo que está diciendo el Papa es que a las alturas del diálogo que él tuvo, 2009, vamos a verlo ahorita, una teoría de la evolución es aceptable por las evidencias que tenemos, por lo que Darwin demostró. Lo que no es aceptable es que esa evolución se convierta en evolucionismo, que omita la acción de Dios. El problema es en qué momento intervino, ¿no? Esto es lo que sigue siendo un gran misterio. Por lo cuanto, no sacaremos nada claro de esta conferencia. Bueno, el Papa Francisco, ¿qué dice el Papa Francisco? El Papa Francisco en el 2014 dijo, cuando leemos el Génesis, creemos que Dios era como un mago que va volando por las estrellas, ¡pum!, ¡pum!, y va tocando. No, la famosa pintura de Miguel Ángel, no. No tenía Miguel Ángel la idea de decir que debe ser un mago, pero muchos dicen, los cristianos, los católicos piensan que Dios toca con una varita y la cosa pasa. No, no es eso lo que el Génesis quiso decir. Él ha creado todos los seres y los ha dejado desarrollarse según las leyes internas que dio a cada uno. Según las leyes internas. Papá está admitiendo que hay una posibilidad de adaptación. Los que vamos usando cada día más el smartphone, perdón por la pregunta, ¿no? Tendremos dedos más grandes. Al final del próximo milenio solo habrán pulgares, ya no usaremos más que el dedo para chatear. En fin, el Papa dice, Dios dio la autonomía a los seres al mismo tiempo que les asegura su continua presencia, dado el ser a toda realidad. Veamos ahorita a ver si logra esta maquinilla, que creo que aquí se me perdió el cursor, a ver si logramos ver exactamente lo que el Papa dice en una... No sé, ¿esto cómo se podrá poner para que suene? Porque no suena aquí el sonido, ¿no? ¿Cómo sería para que sonara el video? Por lo menos está traducido en castellano, ¿no? Lo vamos a interrumpir después. El periodista está diciendo que el Papa otra vez causó confusión, el Papa, diciendo cosas, porque el Papa dice unas verdades que hay que profundizarlas, no hay que quedarse en la orilla. El Papa, develando el busto de Ratzinger, que es el grande teólogo, dijo lo siguiente, ahí viene, creo que está transliterado. Dijo el Papa, respecto del universo, no se opone la creación a la evolución, no se opone, ¿verdad? El inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su origen. Dios no es un caos, ¿no? Sino que deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. Y el Papa sigue diciendo, creación y fe no se oponen. Perdón, evolución y fe no se oponen. Las que los oponemos somos nosotros como posturas evolucionistas o posturas creacionistas. Todos los ismos son malos. Vayamos entonces al estado de la cuestión. Ante todo, quiero presentarles acá al cardenal Gianfranco Ravasi, que es el prefecto de la Congregación para la Cultura. Recordemos que cultura viene de colere, ¿no? Cultivar. Cosechamos lo que sembramos. Si estamos en una época donde se sembró tanto iluminismo y tanto racionalismo, todas las conclusiones van a ser racionalistas o van a tender a ser iluministas.
Es lógico, es el mundo que ha sembrado esto, ¿no? A raíz del 150 aniversario de la publicación de la obra de Darwin, El origen de las especies, han ido surgiendo posturas que la valoran muchísimo. ¿Qué fue lo que hizo Darwin? Se fue a la isla Galápagos y comenzó a ver los picos de los pájaros. Y se dio cuenta que cuando es primavera, los pájaros que más sobreviven son los que tienen un pico suave y que pueden picar las frutas que son, por ejemplo, ciruelas, fresas, ¿verdad? Pero cuando viene el invierno y ya no hay frutas suaves que picar, los pájaros de pico duro son los que sobreviven, porque puede romper la cáscara de la fruta, ¿no? Y él llamó a eso la adaptación al ambiente. De ahí pasa el principio de selección natural, sobreviven los más fuertes y se selecciona al más fuerte para reproducirse, ¿no? La reproducción natural. Y después dice, se heredan ventajas funcionales y hay herencia de aptitudes. Si un pajarito aprendió a romper con el pico la fruta esa, el otro pajarito de eso van a nacer con esa aptitud. Esa es una herencia heredada, una aptitud heredada. Y todo esto es fruto de un proceso, no lo que dice la Biblia de un acto creador. Entonces, naturalmente, la gente se comenzó a gustar de Darwin, ¿no? ¿Cómo? Entonces todos venimos de otra cosa, ¿no? Y sacaban un chiste en Londres que decía, mire, allá primero hay un insecto, después salió la pulga, la sanguijuela, el vampiro y después los banqueros, que te chupan la sangre. Bueno, te chupan la sangre, vienen del vampiro, ¿eh? Es una especie que, bueno, dice la burla de Darwin, ¿no? El mismo Darwin era un poquito monesco, entonces le decían que él hablaba por sí mismo, porque tenía cara como de monito, decían, ¿no? Bueno. Entonces, dice Darwin, todo sucede por una excelente selección natural, las ventajas que se heredan, la transmisión de las aptitudes. Aquí no hace falta ningún diseñador de un diseño tan excelente. No vamos a negar que se encuentran estadios evolutivos claros, comprobables. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, los dos grandes prototipos del Homo sapiens son el de Neandertal y el de Cro-Magnon, ustedes saben, ¿no? De todas las especies, Neandertal y Cro-Magnon. A propósito, un día estaban desayunando en su casa don Cro-Magnon y doña Cro-Magnon. Doña Cro-Magnon estaba friendo los panqueques, ¿verdad? En su aparato de microondas. Llega don Cro-Magnon con una cara así, le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te amaneciste así con la cara larga? ¿Estás enojado? No, es la evolución, hija mía. De aquí se pueden sacar infinidad de anécdotas que en el fondo no podemos negar esa evidencia, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice, ¿y cómo fue el primer golpe inicial de la evolución? ¿Cómo comenzó todo? Y ahí está el famoso Oparín, que decía, un rayo cayó en una laguna de aminoácidos y entonces vino y se desencadenó el primer proceso prebacteriano. Bueno, otras cosas que ustedes lo pueden profundizar después. Ahora, en contra de Darwin, naturalmente está el famoso fundamentalismo bíblico y católico también, ¿eh? Pero sobre todo protestante. En el Congreso Bíblico Mundial de Fort Niagara, como iba creciendo esto, ¿no? Se publicaron las verdades fundamentales de la fe. Por ejemplo, la Biblia lo que dice así debe ser. Segundo, la virginidad de María. Ellos aceptaban en ese tiempo. Son principios muy válidos, pero se sentían que se les venía encima, se les venía abajo más bien la máquina de las verdades evangélicas, ¿no? Y nació la Asociación Fundamentalista, que publicó los fundamentos de los testimonios de la verdad, una colección que la pueden comprar ustedes, y se dio el famoso proceso al mono. Un profesor evangélico de Tennessee se le ocurrió decir a los estudiantes que sí, que venimos del mono. Mire, el pobre, yo no puse la foto aquí, fue metido preso. No sé si lo chicotearon, pero estamos en el siglo antepasado. Y también se fundó la Liga Anti-Evolution. Este es un tema muy delicado, ¿no? Si el fundamentalismo llega a esto, mató la Biblia, porque la Biblia es una lenguaje divino, palabra divina en lenguaje humano, simbólico evidentemente, ¿no?
En contra de Darwin, pero ya no en el fundamentalismo, se encuentran los autores de la teoría del diseño inteligente, ¿no? Intelligent Design. Uno de los autores es un evangélico, pero un gran científico, que se llama Michael Behe. Dice él, en lo privado muchos científicos admiten que la ciencia no puede explicar el origen de la vida, pero claro, en privado, porque si tú llegas a decir que crees en Dios en un congreso científico, te sacan por la puerta de servicio. Esa soberbia de la ciencia, ¿no? Aquí Dios no entra ni invitado ni colado, decimos en Guatemala, colado. Entonces, él es un grandísimo biólogo y descubrió que Darwin nunca imaginó la complejidad existente y profunda que hay en niveles básicos de la vida y habló de una de las pruebas más tremendas de la exquisitez con que está formada la vida, y es el famoso flagellum bacteriano. ¿Qué es el flagellum bacteriano? La colita que desarrolla una bacteria para desplazarse, ¿no? Reproducirse o desplazarse. Fíjese que la estructura de esa pequeña colita, que cuando estudiamos echamos 1.000.000 de bacterias, creo yo, es tan exquisita. Cómo la colita se desarrolla en una proporción directamente proporcional al peso de la materia que va a desplazar. ¿Cuál es la resistencia de los pequeños ligamentos de la cola al cuerpo? Solo estudiar eso, se puede llevar años, dice uno, aquí intervino alguien, pero verdaderamente maravilloso. Y después imagínense la complejidad de la vida, ¿no? Otro que está en contra de Darwin es Michael Denton, que ha estudiado la estructura de ADN y ARN. Es altamente compleja, ¿no? Cuando se hizo el famoso mapa del genoma, ¿se acuerdan, no? Que ya nos descifraron el genoma, ¿no? Bueno, esa era propaganda, ¿no? Como cuando habían creado la mujer que se llamaba Eva en un laboratorio. Mentira, era una secta que inventó eso. Pretendía decir la ciencia triunfó y lo explicó todo. Ni siquiera el bosón de Higgs ha logrado explicar la complejidad o por qué de la complejidad exquisita de estas cosas. Entonces él dice, yo no me explico por qué las cadenas moleculares se asocian en el ADN. ¿Qué los hace juntarse hacia una estructura más compleja y más compleja y más compleja? ¿Por qué tienen que tender a la vida? Porque no se quedan quietas, ¿verdad? Entonces no es el elán vital de la filosofía, pero es algo más. Darwin decía al final de su libro, si se llega a comprobar que en adaptación de las especies interviene algo más que la selección natural, mi teoría se vino abajo. O sea, Darwin también era honesto y decía, miren, yo lancé una teoría, ¿no? Los darwinistas son otra cosa, ¿no? Y naturalmente ahora, al cumplir 150 años de ese famoso libro, ese libro podía llamarse más bien Explicación de la evolución de las especies, pero él puso origen. Y cuando hablamos del origen, ya estamos tocando el tema del principio absoluto. Él explicó la adaptación de las especies, no era su intención lo otro. Bien, mire, hay interrogantes muy grandes a la teoría de Darwin. Por ejemplo, no puede dejarse el problema del filum continuum, no. Si vamos pasando de este monito al otro monito, al monazo, este de último, ¿no? Porque te digo que a veces yo pienso que vamos de regreso, ¿eh? ¿En qué momento de la cadena de los eslabones ese llegó a ser un hombre? Es que el filo no puede ser infinito, no puede ser absolutamente infinito. Aceptar lo infinito sería aceptar algo metafísico. Y la ciencia no acepta lo metafísico, ¿no? Entonces, no hay saltos cualitativos. Le dicen a una joven, mire, usted tiene ahí, aborte, usted no tiene ahí nada más que un puño de células, y después sale ahí un asistente a una conferencia. Entonces, si la ciencia dice que no hay saltos, ¿de dónde vino el producto final? Que se resiste a ser simplemente materia. Creo que nos resistimos a que somos simplemente materia. Entonces, esto es importante. La humanización no puede demarcarse puramente por la evolución, a no ser que neguemos la evolución. Y por lo tanto, seguimos siendo monos. Pero si estamos que no somos monos, sino somos personas, no hay posibilidad de demarcar en el filum continuum el momento. Digamos a pura comprobación científica, ¿no? Recuérdense que Adán no tenía nombre, hemos dicho ya, ¿no? Adán era simplemente la tierra.
Mire, un problema es cuando la teoría de Darwin se convierte en darwinismo. El darwinismo, cuando se aplica a la sociología, dice, mire, en una sociedad hay clases bajas, pobres, ¿verdad? Porque prácticamente son inferiores, porque están menos desarrolladas, como mentalmente. Mentalmente, sí. Es una teoría que estuvo mucho tiempo en boga, ¿eh? El darwinismo dice que hay que eliminar a los subhumanos, ¿verdad? Que son los que no tienen su laptop, su smartphone, aunque ahora todo el mundo tiene una, ¿no? Es un tema muy delicado, porque cuando se aplica a la sociología, Spencer, por ejemplo, eliminemos las razas inferiores y no digamos el otro señor que está ahí, ¿verdad? En el mito de un superhombre completamente evolucionado. Y los demás, pues a la hoguera. Decía Descartes, el hombre supera infinitamente al hombre. Hay cosas en la humanidad que son sorprendentes. Eso no lo va a explicar usted con evolución más explicada. Por ejemplo, el perdón de las ofensas. No es natural que yo perdone al que me ha agredido, que le dé, o que me defienda, o que pida justicia, por lo menos, ¿verdad? El perdón de las ofensas o el hecho de dar la propia vida. Eso no puede explicarse por un dato evolutivo. Sobrepasa toda posible, como digo, explicación de evolución. Vayamos a una síntesis, ¿no? No hay incompatibilidad entre la teoría de evolución y la fe cristiana, media vez no sea parte de posturas ideológicas que busquen y se busque honestamente la verdad. Entonces, las dos posturas son la de los hermanos, como los hermanos aquellos que dice, read your Bible, lea su Biblia. Es que fíjese que yo siento el mono. No, usted no siente el mono. Lea la Biblia. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, pero no es un libro que explique cómo está hecho el cielo, sino cómo llegar al cielo. Eso lo decía Orígenes hace solo 1700 años, ¿no? Y aparte está la otra postura, Dios no existe. Lamento que no pudimos ver el video porque están las palabras de Hawkins en el 2014 que dice, yo soy un ateo. Cuando dije yo que íbamos a hablar de la mente de Dios, era por si había un Dios que pensaba, pero Dios simplemente no existe. Hawkins se ha proclamado ateo. Estuvo delante del Papa y siguió diciendo la misma cosa de siempre, ¿no? En el fondo, queridos amigos, ¿qué es lo que pasa, no? Hay que tener premisas fundamentales, vamos terminando. Por ejemplo, Stephen Gould es un filósofo que habla del noma, non-overlapping. Overlapping es traslapalo de los... ¿no? Usted está hablando científicamente, no me saque conclusiones metafísicas. Usted metafísico no me saque conclusiones puramente científicas. ¿No? Es una postura, porque son epistemologías, metodologías y lenguajes diferentes. El mismo Nietzsche decía, ¿no? Entre religión y ciencia no existen parentela ni amistad, pero tampoco enemistad. Simplemente son distintas. Bueno, él se volvió loco por una ideología, ¿no? La del superhombre. Este filósofo, Michael Heller, dice, existen ciertos aciertos que dejan transferir las conclusiones de lo científico a lo religioso en el campo evolutivo. Incluso, dice este otro Tishnar, ¿verdad? Hay cosas que los científicos siguen usando y no son cosas científicas, son filosóficas. El concepto del tiempo, por ejemplo. Tiempo y espacio son conceptos puramente filosóficos. A la conclusión, 3 posturas de conciliación. Son en el fondo virtudes, porque la intervención es como espiritualmente se puede tener éxito en la relación de 2 cosas, ¿no? Primero, la búsqueda de la verdad. ¿Qué desea más el alma que la verdad? Decía Agustín. Pero esa búsqueda, dice el Papa Francisco, es una búsqueda que no puede subsistir, no va adelante, no salva y no nos da seguridad sin tener ciertamente la intuición más adelante, Dios. Una verdad objeto de búsqueda integral de una búsqueda virtuosa. Strauss decía, el científico no es quien da la respuesta definitiva, sino quien propone las verdaderas preguntas. No todo científico quiere dar la última palabra. Ahí va la última palabra. Un buen científico no es el que pretende dar la última palabra, sino decir la última gran pregunta, ¿no? Hay que evitar los estereotipos. Ustedes saben que esteros, me acuerdo cuando me compraron un aparato que se llamaba stereo. Stereo viene de steros, que es solid state, ¿no? ¿Se acuerda que decía solid state, no? O sea, la cosa transmite fielmente, ¿no? Hay que evitar
posturas durísimas que excluyen la opinión epistemológicamente diversa. Yo me sorprendí de una afirmación que hacía San Roberto Bellarmino, citada por el padre Manucci en la Gregoriana en el 2009. Decía Roberto Bellarmino, si los estudiosos afirman algo que no está así en la Biblia, debemos preguntarnos la forma en que estamos leyendo la Biblia. Repito, si los estudiosos dicen algo que no está así en la Biblia, preguntémonos si estamos leyendo la Biblia adecuadamente. Yo creo que una postura muy honesta, ¿no? La última, no hay que hacer muros infranqueables. El científico en la Grecia antigua se llamaba Metorios, que está en la frontera, ¿no? El científico no quiere pasarse a sacar conclusiones, ni religiosas, ni tampoco renuncia a lo propio, ¿no? Custodia castamente su verdad. La humildad. Max Planck, gran científico, decía, la ciencia y la religión no se contraponen, sino que tienen que estar unidas en una mente verdaderamente inteligente. Si es inteligente, no va a renunciar al presupuesto científico. Y sobre todo la humildad, ¿no? La palabra griega ibris se refiere a la soberbia, ¿no? Desprecio temerario al campo personal ajeno y que termina en el sometimiento a un lenguaje, a un estado mental de fanatismo del yo. Un científico que se encierra, o puede ser un religioso en el campo diverso, en el campo opuesto, ¿no? En su postura peca de ibris. Y decía muy bien Eurípides, aquel a quien los dioses quieren destruirlo, primero lo vuelven loco de sí mismo. Se quedó en la misma teoría, no abre la posibilidad de un cuestionamiento de la hipótesis. Entonces no Prometeo, que quería traer el fuego, sino Narciso, que se quedó viéndose en su propia teoría y al final se ahogó. Y finalmente el optimismo. Saben que tenemos una Pontificia Academia de Ciencias, ¿eh? Si la Iglesia no creyera en la ciencia, habrían cerrado eso, ¿no? Tenemos telescopios, tenemos científicos, nos acompañan científicos connotados. La Iglesia aprecia con optimismo el avance científico. Porque sigue lo que decía Agustín, intellectum valde amat, ama mucho la inteligencia, ama mucho. Optimismo que nos ha llevado a reconocer los errores que hemos cometido en el caso de Galileo, por ejemplo, ¿no? Dejemos esto, porque fue un error de tipo científico, tenía razón Copérnico, jurídico, porque el juicio lo repitió Juan Pablo II, religioso, porque se acuerdan que él vio las manchas del sol, y dijo, el sol tiene manchas, y le dijeron, no, porque dice lo que rezan los padres todos los días, sol que naces de lo alto, el sol es Cristo, no puede tener manchas. Lo condenaron por eso. Y sobre todo, humano y moral. Optimismo, y esta frase me parece fundamental de Juan Pablo II, la ciencia puede purificar la religión de la superstición. También hay superstición religiosa, ¿no? Y la religión puede purificar la ciencia de los falsos absolutos. Quiero terminar diciendo que hay un grande científico, el jesuita prohibido, Teilhard de Chardin. Cada vez más, creo yo, estamos volviendo a profundizar en esta obra, ¿no? Él decía que no hay oposición entre una evolución y un Cristo omega. Omega es la letra final del alfabeto griego, ¿no? Entonces, todo tiende hasta Cristo en una cosmogénesis, antropogénesis y cristogénesis. Y queridos hermanos, el jesuita prohibido fue citado por el Papa Benedicto XVI en su libro Introducción al Espíritu de la Liturgia. Él decía, la Eucaristía es el punto donde finalmente se encuentran y se funden lo divino y lo humano. ¿Cómo llegamos de ahí para allá? Es un problema que le toca al Señor resolver. La Eucaristía indica la dirección del movimiento cósmico. Por eso la Eucaristía no puede ser una creencia, una idea, es verdaderamente una presencia humana, divina, en el medio humano. Vamos pues a decir que hay que contemplar mucho la Eucaristía para poder entender, o más que entender, contemplar la evolución, la encarnación, y decir que esa Eucaristía es la asunción perfecta de la verdad completa. Ustedes saben que en el Cirio Pascual dice alfa y omega, ¿no? Pero realmente es una traducción griega. Las letras eran la Aleph y la Tau, que forman la palabra hebrea Emet. Cristo es la verdad de lo humano y lo divino que han llegado en él al punto
en que se funde todo proceso de cambio, de evolución como obra divina y no simplemente accidente humano. Muchísimas gracias por su atención. Si nos permite, Monseñor, está el técnico para poder pasar el video, si le parece oportuno que pasemos el video. Y tenemos a Alejandro. ¿Cómo fue la creación de la humanidad? Somos parte de la evolución o el resultado de una creación divina. Una polémica entre la ciencia y la fe. Un debate que el Papa Francisco reabrió apenas en octubre de este 2014. Una teoría está comprobada, el Big Bang, pero ¿qué lo provocó? ¿Hubo una intervención divina para este hecho? Esta es la investigación. En el Vaticano, el Papa Francisco causó de nuevo controversia, y es que durante la inauguración del busto en honor a su antecesor Benedicto XVI en la sede de la Pontífica Academia de las Ciencias, el Papa afirmó que la teoría científica que explica el origen del universo no contradice la intervención creadora divina, sino al contrario, la exige. L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo que crea per amore. El pontífice explicó que la evolución de la naturaleza no se contradice con la noción de la creación, porque la evolución, aseguró el Papa, presupone la creación de los seres que evolucionan. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. La opinión del Papa reabrió el debate entre creyentes religiosos y los que consideran las teorías científicas. Incluso, semanas antes, el físico teórico Stephen Hawking se declaró abiertamente ateo. Durante el Festival de Astrofísica en Starbucks, en la isla de Tenerife, el científico fue contundente al decir: Dios no existe. Before we understand science, it was natural belief that God created the universe. But now science offers a more convincing explanation. What I meant by we would know the mind of God is we would know everything that God would know if there were a God, which there is. Stephen Hawking explicó el hallazgo de las ondas gravitacionales y explicó que después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad mayor que la luz y, en ese proceso, se pudieron crear otros universos. Una teoría conocida como los multiuniversos, que según científicos explican el momento previo del Big Bang. Entonces, ¿nuestro origen es divino o solo una casualidad de la evolución? Una pregunta que podría perturbarnos o motivarnos para descubrir nuestro origen, nuestro destino.